Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Presentamos ante el altar del Señor las intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Jesús Misericordioso, San Carlo Acutis, María Auxiliadora, San Miguel Arcángel, San Rafael, Santa Lucía, San Expedito, San Benito, Virgen María, San Roque, Beata María Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, Siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Petición de gracia por las intenciones del Papa León XIV de este mes, por los valores del deporte. Oremos para que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas y naciones, para que promueva valores como el respeto, la solidaridad y la superación personal. Por las intenciones de Marcelina, por el trabajo de Carolina, Luis y Jorge. Por la conversión y liberación de Luis, José, Albert, María Cristina, Óscar Gregorio, Agustín, Derlis Alberto, Sandy Emilce. Salud física y espiritual. José, Eduardo y familia, Olga Elizabeth, Darío, Milciades Vidal, Víctor, Severiano Máximo, María Graciela Felicita, Emiliana, Ascensión, Estal, Helio Daniel, Calet Emmanuel, Daniel, Diana Laura, Verónica y familia, María Vicenta y familia, Lisa y familia, Néstor y familia, Virgilio y familia, Hilda y familia, Kika, Felicita, Esperanza, Cecilia, Ana, Cristina, Domiciana, Héctor, Fabián. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, almas del purgatorio, Derlis Jorge, Eliodoro, Eusebio, Elvira Civils, Agustín Emmanuel, Renan, Mauricia, Nicodemos, Gregorio, Cirilo, María Eulogia, Felicita, Víctor, Nelson, Adrián, Regina, María Benita, Seferino, Aurora Escolástica, Arístides, Emilio, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, María Palmira, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román. Rezaremos también hoy por los hermanos venezolanos que están pasando por situaciones muy difíciles. cierto como yo te hablo y me puedes oír.
Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir. Ven y cambia mi existir, transforma mis penas en glorias para ti. Te invoca en mi dolor y clama, ven Señor. Ven y cambia mi existir, transforma mis penas en glorias para ti. Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi vida. Ven, Espíritu de amor, ven a morar, Maranatha. Queridos hermanos, estamos transmitiendo directamente desde la parroquia San José Obrero, hoy en este 13º domingo del tiempo ordinario. A través de Ñandillara Ñe, acción de gracias a la Santísima Trinidad, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñandillara Ñe, por las intenciones de Andrés, las intenciones de Raquel y Mauro, Andrés y familia, Rosa Martínez. Hoy están de cumpleaños María Teresa Jiménez, madrina Ñandillara Ñe, y Blanca Aveiro. Rezamos por sus intenciones. También por la salud física y espiritual de la familia Seifar Benítez, Marta Bocio, Carmen Caballero, familia Jenny Cabrera, familia Mirta Roa, Teresa Flores y familia, Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, Jonás Ortiz y familia, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Elba Martínez y familia, familia Ferreira Berenzón, Mirta Garcete, Carmen Martínez, Carmen Barrientos, por el trabajo de Mirta Roa, Víctor, Cristian, Pablo, Amada, por los difuntos Benigna Martínez, Yeruti Frutos, José Augusto Martínez, Manuela Cabrera, Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Ir Morínigo, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez, Daisy Rosa Irala. Y por todas las intenciones que traemos también dentro de nuestro corazón. Nos disponemos para iniciar nuestra Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a la casa del Señor. Nos reunimos en este domingo para celebrar nuestra fe en comunidad. Hoy Jesús nos hace un llamado profundo para seguirlo con un corazón disponible y generoso. Ser sus discípulos significa ponerlo a Él en el centro de nuestra vida y descubrirlo también en el rostro de los hermanos. Disponiendo el corazón,
Para acoger su palabra y su presencia en la Eucaristía, nos ponemos de pie, recibimos al celebrante de esta Santa Eucaristía y todos juntos cantamos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a nuestra Eucaristía, 13º domingo de este tiempo ordinario. Como siempre decíamos al iniciar el tiempo ordinario, que son 34 domingos que el Señor nos presenta para vivir los dos grandes misterios de nuestra vida, la vida del hombre, la vida de la humanidad, que es la resurrección, con la estrategia que ha utilizado el Señor Dios, que es la encarnación. Y eso es lo que tenemos que día a día ir poniendo orden en nuestra vida, en el día a día de nuestras jornadas. Vamos a recordar también y vamos a pedir y rezar por el Santo Padre, que hoy especialmente recordamos y pedimos por él, porque tiene que hacer también lo que se llama la caridad del Papa, y por eso este domingo le ofrecemos como Eucaristía, recogiendo el óbolo de San Pedro y San Pablo, así se llama. Es decir, se suele hacer una segunda colecta en las misas de este domingo para la caridad del Papa. Justamente ahora también que hubo el terremoto ahí en Venezuela, escuché que el Papa también envió ahí desde el Vaticano, enviaron desde la caridad personal del Papa, así se llama, el óbolo de San Pedro y San Pablo, como ayuda a los más necesitados, especialmente a las iglesias más necesitadas del mundo. Al iniciar nuestra Eucaristía vamos a reconocernos pecadores ante el Señor y vamos a pedirle humildemente perdón de todos nuestros pecados. Ore por Yahu, Bereko, Yande Yara, ore por Yahu, Bereko, Yande Yara, ore por Yahu, Bereko, Jesucristo, ore por Yahu, Bereko, Jesucristo, ore por Yahu, Bereko, Nyamde Yara, ore por Yahu, Bereko, Nyamde Yara. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora la palabra de Dios, que nos llama a seguir al Señor con un corazón fiel y generoso. Abramos nuestra vida a su mensaje y dejemos que Él fortalezca nuestro camino de fe. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día, Eliseo pasó por Sunam. Había allí una mujer pudiente que le insistió para que se quedara a comer. Desde entonces, cada vez que pasaba, él iba a comer allí. Ella dijo a su marido: mira, me he dado cuenta de que este que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Y así, cuando él venga, tendrá dónde alojarse. Un día Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba y se acostó. Entonces llamó a Gehazi, su servidor, y le preguntó: ¿qué se puede hacer por esta mujer? Gehazi respondió: lamentablemente no tiene hijo y su marido es viejo. Llámala, dijo Eliseo. Cuando la llamó, ella se quedó junto a la puerta y Eliseo le dijo: el año próximo, para esta misma época, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Feliz el pueblo que sabe aclamarte. Ellos caminarán a la luz de tu rostro, se alegrarán sin cesar en tu nombre, serán exaltados a causa de tu justicia. Cantaré eternamente el amor del Señor. Porque tú eres su gloria y su fuerza, con tu favor acrecientas nuestro poder. Sí, el Señor es nuestro escudo. El Santo de Israel es realmente nuestro Rey. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así, como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenos días. Bueno, vos le amás a tu mamá y a tu papá más que a Jesús. Ahí te quedaste congelada, ¿verdad? Vos le amás, vos tenés hijos, le amás a tu hijo, le amás a tu hijo más que a Jesús. Igual dice, aquí dice, atención, Bueno, pero claro, evidentemente tenemos que entender lo que Jesús hoy nos está diciendo. Nosotros no tomamos de forma literal esto, sino que tenemos que entender. Por eso tenemos que estudiar filosofía. El asunto es que anda ya estudiamos hoy la filosofía ni lógica en el colegio ahora. ¿Quiénes llegaban a estudiar filosofía y lógica en su escuela, en su colegio? Íbamos el año a pensar. Bueno, hay que estudiar y hay que entender. Pero para entender y sobre todo para comprender un poco dentro de una exégesis bíblica que podamos entender el mensaje del Señor, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, dice. Es como decir, yo desde ahora entonces no le voy a amar más a mi padre, a mis hijos. No tiene nada que ver, sino que aquí nosotros sabemos que si uno piensa bien, y eso de un aspecto lógico simplemente y filosófico, si uno verdaderamente ama a Dios, jamás hará el mal a nadie. Y no le vas a amar solamente a tu papá y a tu mamá, de sangre, sino que el que ama a Dios siempre, por esencia, por antonomasia, va a buscar el amor a todo lo que recibe de parte de Dios. Y nosotros recibimos el amor, el cariño y todo lo que sea de parte de las personas que están a nuestro lado, la misma naturaleza. Amar lo que Dios nos ha regalado, porque siempre está para que nosotros podamos utilizarlo bien y siempre a favor nuestro. No hay nada en la creación que no esté a favor
del hombre, de la humanidad, de la misma creación. Y entonces por eso aquí tiene que haber un amor concreto y un amor directo y principal. Por eso tenemos luego el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento, Nancy, de la ley de Dios? Amar a Dios sobre todas las cosas. Porque en la medida en que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, evidentemente que todo lo demás viene ya por añadidura, como dice el Evangelio. Bueno, y después te va dando algunos ejemplos muy interesantes, ¿verdad? Y aquí mismo te dice, pero acrecentando un poco la primera idea, el que les reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe, recibe a aquel que me envió, ¿se dan cuenta? Entonces aquí quiere decir que nosotros mismos, cuando nos amamos entre nosotros, cuando nos recibimos entre nosotros, nos aceptamos, ¿a quién en síntesis le estamos recibiendo? Es a Dios mismo. Nosotros con el pobre también, incluso en guaraní se dice tan lindo, ¿verdad? Hay sheyara anga, ¿verdad? Hay este pobre que es imagen de mi Dios. Hay sheyara anga. Claro que nosotros ahora ni pensamos ya porque decimos, no, hay sheyanga, hay sheyanga. Pero ahí estamos diciendo nada más y nada menos que estamos recibiendo, como dice aquí, el que me recibe a mí. No me recibe simplemente a mí, sino que aquel que me envió, es decir, a Dios. Descubrimos en el rostro del hermano la presencia de Dios. Por eso yo suelo insistir mucho, sobre todo en el matrimonio. Algunas veces les hago ahí a la pareja, ¿verdad? Le digo, bueno, ahora ustedes que se están casando, desde ahora, ¿dónde vos le vas a encontrar a Dios? Le digo ahí a la pareja, ¿verdad? Primero a la novia o al novio, ¿verdad? Y en la oración, en el Santísimo, en la iglesia. No, ahí está, en mañana de qué, peave. Le mira ahí, ¿verdad? En tu esposo, ahí le tenés que encontrar a Dios. En tu esposa, es la forma como Dios se manifiesta. Ese es el camino. Por eso estábamos hablando al comienzo, yo decía, para la resurrección, es decir, la realización del hombre, la felicidad, eso quiere decir la plenificación del hombre, es la resurrección. Y para eso Dios utiliza el medio, es la encarnación. La encarnación es el vehículo, el medio que te lleva hasta la resurrección. Y mira qué lindo, porque hoy coincide, hoy es 28 de junio y hoy es San Ireneo de Lyon. Y él justamente decía eso, ¿verdad? Mira un poco, qué interesante. Porque San Ireneo decía que la gloria de Dios es el hombre viviente, es decir, en el hombre, en nosotros se tiene que manifestar la gloria de Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que descubrir, y eso es encarnación, Dios que se hace presente en nuestra historia en el hombre. Y por eso este evangelio es central. El que los reciba a ustedes me recibe a mí, dice el Señor. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Una síntesis fenomenal. Bueno, y después viene la segunda partecita que nos invita a la acción, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que actuar? Y es tan sencillo, ¿verdad? Así como nos presenta el evangelio, porque dice, les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Esto te quiere decir que es demasiado sencillo. El asunto es que tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros entendemos el amor de Dios que se manifiesta a través de un gesto tan sencillo. Bueno, levanten la mano todos los que alguna vez ya le dieron un vaso de agua a alguien, a un mendigo, a alguien que estaba sediento. Andé Luis, nunca andé me así. Yo recuerdo antes cuando era chico, incluso pasaba siempre un mendigo por Concepción, recorría las casas los jueves, hasta ahora recuerdo, yo a mitad ahí, ¿verdad? Y se iba con su bolsa, y aplaudía, barbudo con su sombrerito ahí. Buenos días, Zapucay me aportó, buenos días, ya le conocíamos todos ya. Y antes que se vendía así en paquetes eso, hierba, eso, se compraba por kilo eso, todo suelto se compraba antes, azúcar, por lo menos en Concepción, no sé por aquí si ya eran tan modernos ustedes, ¿verdad? No eran paquetados, andaban conmigo rápido ahí, cargaba un poquitito,
azúcar, 4 o 5 galletas, y le llevaba a recorrer. Es decir, el dar, generosidad. Y hoy justamente, no sé si estuvieron atentos a esa primera lectura, nos habla de eso mismo, ¿verdad? Porque aquí Eliseo, este profeta que es discípulo de Elías, que va pasando siempre, continuamente, predicando, anunciando, y esta señora, esta mujer, dice que no tenía hijos, y una vez le ve pasando siempre, dice, cada vez que pasaba, él iba a comer, dice. Entonces ella dijo a su marido, mira, me he dado cuenta de que este hombre que pasa siempre por nuestra casa es un santo hombre de Dios. Vamos a construirle una pequeña habitación en la terraza, le pondremos allí una cama, una mesa, una silla, una lámpara así. Cuando él venga tendrá donde alojarse. Te está hablando de la hospitalidad, pero en realidad te está hablando de la generosidad. Es decir, ver un poquitito más allá esta persona que necesita, cómo puedo hacer para elevarlo, ¿verdad? Bueno, hizo así. Dice, cuando Eliseo llegó por allí, se retiró a la habitación de arriba. Se sorprendió, ¿verdad? Que le prepararon todo, una pieza de 5 estrellas, por decirlo así, ¿verdad? Entonces llamó a su secretario, su servidor, Gehazi, y le dice, pregúntale, ¿qué podemos hacer por esta familia, por esta mujer? Esto ya es el fruto, ¿verdad?, de la generosidad. Por eso esta segunda partecita es interesante. Y ahí le cuenta, le dice, no tiene hijo, y su marido ya está viejo. Entonces le dice, llámala. Y aquí viene el fruto, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto? El fruto es la vida, porque eso es lo que quiere decir. Ya el próximo año, cuando yo vuelva de nuevo por aquí, vas a tener ya entre tus brazos un niño. Es decir, le está diciendo, esa generosidad que se multiplica, eso que estás haciendo de lo más profundo de tu vida, es lo que ahora se seguirá proyectando. Porque uno podría decir, mira qué generoso. Le regaló un coche, le regaló un helicóptero, le regaló un viaje, no sé a dónde, le regaló, todo cosas externas. Sin embargo, aquí cuando dice que le regala un hijo, digamos, entre comillas así, lo que está queriendo decir el Haggai, quiere decir, es la propia vida que se produce, pero como fruto de la generosidad. Entonces este es el primer elemento, ¿verdad? Así como el Evangelio nos dice, el que da un vaso de agua simplemente, a esto es lo más pequeño porque realmente me doy cuenta y soy generoso y sale de mi corazón. Esto nosotros tenemos que entenderlo, queridos hermanos, como algo nuestro. Y esto es lo que tenemos que insistir y tenemos que crecer. Escuchen bien lo que le voy a decir. La generosidad siempre tiene que nacer de nosotros, de nosotros. Nadie tiene que ir ahí a punta de pistola a pedirte algo para que vos le des, o si no andas ahí generosidad. Pean no sene corazón. Pean dereme porque te pidieron y porque dijeron que necesitamos y porque tenemos que hacer esto y aquello. Y yo eso me doy cuenta, ¿saben con qué? Con Ñande Yarañe. Yo me doy cuenta y cada vez estoy más convencido de eso. Porque verdaderamente los que ayudan lo hacen de corazón. Humí y plata o lo que sea, que esto, sí, padre, qué linda su obra, padre, usted no sabe la evangelización, usted, padre, no sabe. Pero hasta ahí nomás. Ese no es generoso. O falta yo, o lean a pea, hoy cuánamba, evas y se vea. Esto sale como fruto de la generosidad verdaderamente. Y la bendición sale de ahí, queridos hermanos. Entonces, por eso aquí viene la complementación, ¿verdad? Porque la segunda lectura dice, ¿ustedes acaso no saben que fuimos ya bautizados en Cristo Jesús? Y entonces cuando está hablando del bautismo, ustedes ya saben, hemos dicho tantas veces, incluso cuando hicimos bautismos aquí, insistimos en decir que el bautizo en griego quiere decir justamente zambullirse, mojarse, o camiseta, totalmente, estar centrado en eso que estás haciendo. Y entonces, de ahí viene el fruto de lo que nosotros decimos bautismo. Entonces, en tu vida cristiana, nadie te tiene que estar diciendo, vos tenés que ir a misa, vos tenés que hacer esto, vos tenés que hacer aquello. Nadie. Si vos estás bautizado realmente. Porque el bautizo es en camiseta. Es como mañana la selección paraguaya. Ya ganada, ¿verdad? ¿Sí o no?
Sí, peyente más, el que me dice, no salga aquí de mi misa. Bueno, 2-1 ya ganaste, no. Ustedes no me creen, pero van a ver. Si ganamos 2-1, a ver, cada uno de ustedes se anima a darme 100.000 guaníes. Sí, bella, haciendo, así vamos a ganar. Bueno, o ahí parece que estoy diciendo, no, ya perdente, y algunos, ya perdente. No, por favor. Bueno, está bien. Pero justamente, llamamos a la camiseta, hay que mojar camiseta. Y yo sé, porque justamente está escuchando ahí, como siempre, ¿verdad? La filosofía del fútbol. Y gusto a los filósofos del fútbol. La vez pasada le echaban la caña ahí al Faro, no sé, por esto y por aquello, porque dijo, 2 jugadores ahí, no sé, de Turquía valen más que toda la selección para allá. Y tal, vamos ahí. Pero después otro decía, ¿es cierto, niño? Ya después a tronco, niño. Pero entonces, y después él decía, aquí nosotros tenemos 3 jugadores nomás, decía así, ¿verdad? Explicaba, 3 jugadores que están jugando, están en la selección y que vienen así de Europa, etc. Ya estoy, ¿verdad? Aquí pues todo es sentimiento, nosotros pues sentimientos, faltañan de mirar eso. Y miren nomás el partido, yo conmigo está el partido, ¿verdad? Entonces nos falta, bueno, pero en fin, pero hay que poner garra, eso no quiere decir que por eso vamos a perder, ¿verdad? Sino que uno tiene que poner lo máximo y mejorar, para eso que le está diciendo, ese es un sentido pedagógico, uno se da cuenta que es un gran pedagogo, este director técnico, y bueno, y así tiene que ser el que dirige a su selección. Tiene que entusiasmarle, pero también algunas veces que tenga un poco de chicote, ¿verdad? Como hacemos nosotros con los hijos también. Cuando macané eso, no creo que ustedes le digan, sí, mi hijo, hace nomás eso. Sino que ustedes también le dicen, esto mi hijo, esto tenés que esforzarte más, esto tenés que hacer mejor, mi hijo, dale fuerza. Y no por eso ustedes son malos, no, sino que se exige. Y bueno, eso es lo que nos dice aquí el Señor. Usted le hace la pregunta a Pablo y les baja la caña a estos cristianos de Roma, ¿verdad? ¿Ustedes acaso no saben? No saben. Ay, mis amigos, que ya fueron bautizados en Cristo Jesús. Y por lo tanto, si ustedes saben que fueron bautizados en el Señor, que ya fuimos sepultados con Él en su muerte, entonces nosotros tenemos que llevar una vida nueva. Ahí está. A eso es lo que quiere llegar. Utiliza un lenguaje, algunas veces duro, ¿verdad? Pero para darte a entender que el resultado y la consecuencia verdadera del bautismo es la vida nueva. Es la vida nueva. Y entonces ahí ya continúa después las consecuencias, ¿verdad? De lo que tiene que suceder en la vida nueva. Por lo tanto, considérense ustedes muertos al pecado y vivos para Dios. Y esa es la nueva comunidad, ¿verdad? Esa es la nueva iglesia, la nueva humanidad que necesitamos. Yo para eso vine, tuve que pasar por la cruz, sufrir, morir, entregarme, pero para que exista la nueva humanidad. Y terminamos, queridos hermanos, después de entender esto, de la generosidad a la nueva vida, a esta fidelidad. Porque aquí lo que encontramos es la fidelidad. Por eso nos dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Ser fieles quiere decir, no podemos caer de nuevo simplemente en el aspecto humano, sino que el aspecto humano va a funcionar mucho mejor si nosotros somos fieles a Dios. Diciendo de una manera más sencilla, si nosotros amamos a Dios, nadie va a estar robando al Estado, nadie va a estar queriendo sobrefacturar las cosas. Nadie va a querer estar haciendo trampa ahí con estos títulos MAU, etcétera, etcétera, para darle a su correligionario y que vaya y que enseñe. Y eso es, ahora esos títulos falsos de educadores. Si yo les cuento, porque yo estuve en el CONES también, 3 años estuve, y el problema que teníamos, y esta universidad ya tenía los problemas, una vez casi me lincharon luego también, y justamente si te vamos también a la cuestión de la salud, ¡ay, mi Dios y Señor! ¿Cuántos títulos de enfermera, etcétera, etcétera? MAU. Incluso médicos MAU también. Abogado mío ya como es. Tribunal nunca hoy ya en el mayor de nuestro Palacio de Justicia de Moyaco. Imagínense. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que allá juñan de llave. Porque el que ama a Dios verdaderamente jamás va a buscar el mal para nadie. Y menos todavía para toda una sociedad, para toda una comunidad.
Así que, queridos hermanos, la fidelidad es muy importante. Estos tres elementos que hoy tenemos que llevar en nuestra vida. En primer lugar, entonces, la generosidad. Porque cuando uno es generoso verdaderamente y da eso que el Señor ya le ha regalado, entonces tiene la vida nueva. Y esa vida nueva te hace vivir en la fidelidad. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo. Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. Digamos juntos: Padre nuestro, óyenos. Padre nuestro, óyenos. Por la Iglesia, para que anuncie con valentía el Evangelio y anime a muchos a seguir a Cristo con un corazón libre y entregado, oremos. Padre nuestro, óyenos. Por los líderes de las naciones, para que fomenten políticas donde nadie sea excluido y se proteja siempremente a los más pequeños y vulnerables, oremos. Padre nuestro, óyenos. Por quienes viven momentos de sufrimiento, soledad o necesidad, en especial por el pueblo venezolano, para que encuentren en la solidaridad de los hermanos un signo del amor de Dios, oremos. Padre nuestro, óyenos. Por todos nosotros, para que el Señor nos dé fuerza para tomar nuestra cruz de cada día y nos enseñe a acompañar a los demás con sencillez, cercanía y espíritu fraterno, oremos. Padre nuestro, óyenos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Junto al pan y el vino que llevamos al altar, presentemos al Señor nuestros esfuerzos, nuestras cruces diarias y nuestros deseos de amarlo por encima de todas las cosas. Presentamos también ante el altar del Señor nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. Campesinos
ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú creaste cuanto existe en el mundo y estableciste el curso y la variedad de los tiempos. Formaste al hombre a tu imagen y sometiste a su poder las maravillas del universo, para que en nombre tuyo dominara la creación y te alabara constantemente por tus obras. Por eso te alabamos con los ángeles y arcángeles, proclamando sin cesar con alegría. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, especialmente aquí nuestra parroquia San José Obrero, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agente pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, y hoy especialmente queremos rezar por dos personas muy cercanas. Elvira, ¿cuántos años que falleció? 3 ya, 3 años. Elvira. Y también vamos a rezar por
el señor Jorge Bazán, que también un gran colaborador en una de las capillas en Fernando de la Mora, falleció exactamente hace una semana. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de todos nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, auxiliadora de todo cristiano. Su esposo, San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Nos acercamos ahora a la mesa del Señor para recibir a Cristo, alimento que fortalece nuestra fe y sostiene nuestro camino. Que esta comunión nos ayude a vivir cada día más unidos a Él y a nuestros hermanos.
Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. En su pueblo es un obrero como todos los demás. Con sus manos gana el pan, trabajando con amor. Él conoce la pobreza y el dolor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Al morir en una cruz nos dio su paz y libertad. Pero al fin resucitó por la fuerza de su amor y salió de su sepulcro vencedor. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Rey de reyes, Señor de señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Avisos parroquiales. Invitamos a los jóvenes que quieran integrar la comunidad juvenil de San José Obrero al acto de presentación el sábado 4 de julio a las 18 horas en el Salón San José Obrero. Fiesta de San Juan en la parroquia. Sábado 4 de julio, delivery de 8 a 13 horas y después de la misa de 19 horas continuamos con juegos y comidas típicas. Para ello necesitamos su aporte solidario para la compra de insumos. Pueden dejar su colaboración en Secretaría Parroquial durante la semana. Contamos con cada uno de ustedes para que esta fiesta sea posible. Sábado 11 de julio, 16:30 horas, jornada de celebración y motivación por el 4º aniversario de la Capilla de Adoración. Invitado especial,
Padre Víctor Luis Cabañas. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que, unidos a ti por el amor, demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y viva Cristo. Viva. Fuerte aplauso para la comunidad. Y nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Quiero estar, toma